Ahí viene, vean. Así. Viene el ganado. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pachito! Ahí está el amigo. Ay, bueno, vean cuánta cantidad de vacas trae esta gente. La noria. Con su toro ahí, su torete, claro, como que no. Bonito se ve este trajinar a diario. La gente va con sus vacas, viene, va, viene. Va buena mañana, se lo llevan a los potreros. En la tarde a recogerlo y así. Ahí va. Unos como perdidos saliendo de un lado para otro. Ya don Toro ya huelió ahí la brama. Así es que aquí está. Hasta la familia acá, ojalá el toro no esté bravo porque me lleva. Bueno, bien se reparte, cada uno sabe para dónde va. Vean, este es lo bueno de los animales, ellos conocen su camino. Bonita la vida del campo, ¿o no? Bueno, así es la cosa. Buenos días, estamos aquí en el Cantón La Noria, nuevamente haciendo una entrevista porque es importante hablar sobre el cooperativismo y en este concepto el cooperativismo agrícola. La historia enmarca que las cooperativas agrícolas nacen justamente a inicios de los 80, tras un proceso de la reforma agraria salvadoreña. Pero antes que nada, es mi tío Miguel. ¿Su nombre completo, tío? Miguel Alemán Velázquez. Miguel Alemán Velázquez, usted ha sido un ícono aquí en La Noria, en El Salvador, presidente de CONFRAS, la Confederación de Federaciones de Cooperativas de la Reforma Agraria Salvadoreña, si no me equivoco, lo dije más o menos. Usted tiene una historia grandísima. Como noreño, ¿usted nació aquí en La Noria, tío? Sí, aquí nací. Sí. Y conozco pues la cantidad de gente que había en este cantón, lo que ya prácticamente solo estoy quedando yo, ya todos se fueron para el cementerio. Y conozco cómo ha venido viviendo la gente, ¿verdad? Y toda esa pobreza yo la he venido viviendo y la he capitalizado. Sí. Para poder tener elementos para poder seguir caminando hacia adelante. Después de usted, con sus años después del recorrer el mundo, prestó el servicio militar, fue paracaidista, técnico de mecánica en aviación. Luego se enmarca, viene un proceso de la reforma agraria. Si no me equivoco, quizás antes de mediados de 1980, se da este proceso, ¿verdad? En una necesidad quizás del sistema capitalismo de detener la avanzada de la insurgencia nacional que estaba pidiendo grandes cambios, ¿verdad? A nivel por la pobreza que se daba. Pero antes de esto, tío, La Noria ya experimentaba lo que era el cooperativismo. Recuerdo un poco como nativo de este cantón que se daba aquella cooperativa de ayuda mutua. ¿Cómo, usted que lo recuerda bien, cómo venía eso, tío? Bueno, mira, eso nació de la pobreza en que vivíamos todos los de este cantón y a lo mejor a nivel nacional. Fue porque todos éramos colonos de los señores dueñas, los dueños de esta propiedad. Y murió una anciana que era muy querida por toda la comunidad, porque nos iba a ver jugar los domingos que jugábamos. Ella iba a jugar, allí iba a liñar y a cocinar los garrobos, los cuzucos que los hijos hacían. Entonces muere esta señora y no teníamos cómo enterrarla. ¿Se acuerda el nombre de ella, si no me equivoco? Se llamaba Tina Hernández. Tina Hernández. Tina sí. Hernández. Sí, sí, sí. Allí nos reunimos, el grupo de jóvenes de esa época, Sí. y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos cómo enterrar a esta señora.
todo el mundo pobrecito. Y ahí empezamos a dialogar qué hacer para enterrar a esta señora. Y logramos conseguir entre todos ahí, ¿verdad? Unos dijeron, bueno, yo tengo unas tablas, ¿verdad? Para hacer el cajón. Yo tengo clavos, dijo el otro, ¿verdad? Para que podamos hacer este cajón y podamos enterrar a esta señora. De esa forma fue como nació ese pensamiento, pero posteriormente le pusimos nombre. Cooperativa de Ayuda Mutua. Esa le veníamos dando pensamiento y todavía le estamos dando pensamiento, ¿verdad? Para que las cosas vayan funcionando mejor en comunidad, ¿verdad? Sí, sí. Después de eso, si mal no recuerdo, es a inicios de 1980 que se da aquella transformación, ¿va? La transformación de la reforma agraria. Nosotros, todavía me encontraba por estos lados, sentimos ese proceso, un cambio radical. Pero de ahí nace, tío, cuéntenos un poco, ¿cómo nace la cooperativa de aquí de La Maroma? Que incluso toma el nombre de lo que una vez fue Campamento o Hacienda La Maroma. ¿Cómo vino eso? Usted que lo recuerda y lo ha vivido también. Bueno, quiero decirte que esta experiencia de lo que es el cooperativismo de la reforma agraria, ¿verdad? Esto venían hablando los partidos políticos, o sea, los dirigentes de los partidos políticos, venían hablando de la reforma agraria, que era ayudarle a la gente pobre. Eso nos pasamos alrededor de muchísimos años, de partido en partido, en partido, en partido, hasta que llegó el momento en que el 15 de octubre, ¿verdad?, se da un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Del año 79. Correcto. Forman una junta revolucionaria de gobierno. Allí hay una proclama de la Fuerza Armada y que la hicieron los oficiales jóvenes de aquí, y que por cierto esa proclama fue discutida y escrita en la primera brigada de infantería, cuartel San Carlos, San Salvador. Allí se formó, en esa proclama estaba todo diseñado lo que se iba a hacer, sin que nadie conociera, porque todos sabíamos que había habido un golpe de Estado y que había una junta revolucionaria de gobierno que es la que estaba administrando, digamos, ¿va? Porque en ese golpe de Estado se terminó la Asamblea Legislativa, se terminó la Corte Suprema de Justicia, o sea, y el gobierno. Los tres poderes del Estado desaparecieron con ese golpe de Estado. Entonces, vinieron escribiendo documentos, y uno de estos documentos lo hizo, que es la ley básica, lo hizo el que yo todavía le digo el Sapo Villacorta, un ingeniero agrónomo, sí, ¿verdad? Que por veces lo se ve ahí en entrevistas ya bastante agotado, pero ahí estaba lo que iban a hacer, Y así fue como el 6 de marzo de 1980 fue el que se dio el proceso de intervención de las 329 propiedades aquí en el país, mayores de 500 hectáreas, ¿verdad? Entonces, nadie sabía, nosotros no sabíamos. Cuando sentimos fue que estaba aquí el ejército, sí, estaba la representación del Ministerio de Agricultura,
y la representación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA. 3 poderes del Estado, ¿verdad?, intervinieron. Hubo un acta de intervención de la propiedad y esa se le entregó a la cooperativa y se formó la cooperativa. Aún nosotros, sin saber que era reforma agraria, sin saber que era un cooperativismo dentro de ese proceso. Sí. Y así prácticamente pasamos por lo menos 6 meses. Nos pusieron un promotor, ¿verdad?, que era de lista, que él venía ya como con el conocimiento de que eso no iba a ser durable. La reforma agraria no iba a ser durable, porque el mayor Roberto Daguizón, él lo decía de cada rato, que 5 años más, decía, hemos terminado con los pipiricuacos, así le decía él a la gente que todavía no se había formado el FMLN, sí, sino que estaban por áreas, sí, y que ya la tierra iba a volver a los antiguos propietarios. Gracias a Dios no logró lo que dijo, y ya vamos a cumplir los 44 años. Sí. Ya lo vamos a cumplir de reforma agraria y todavía estamos vivos. Va, tío. Ahora, tío, se da ese inicio, no quiero perder esta parte, se da ese inicio cuando conforman una directiva, imagino, en ese momento de personas aquí de la Noria, se conforma una directiva y se empieza a darle vida a lo que ya estaba, porque si mal no recuerdo, ya aquí lo que es la Maroma tenía cultivos establecidos, maquinarias y todo. Con todo ese poder que se le da económico, porque ya tenía maquinarias, autos y las tierras, no sé si tenían ganado o no, pero cómo da inicio esa parte de ustedes sin tanto conocimiento a decir, bueno, hoy nos toca a nosotros, sin tener, ya los patrones se fueron. Ese proceso medio complicado, pero había que sobrevivir. De veras que era bien complicado, porque la gente, o sea, que estaba viviendo aquí, nombró de presidente al contador, escribiente le decíamos aquí en el campamento, ¿verdad?, para que fuera el presidente de la cooperativa. Entonces, de esa manera él tenía un poquito conocimiento, pero también tenía conocimiento de cómo hacer la corrupción. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo en ese momento estaba, digamos, trabajando en Jiquilisco, dándole mantenimiento a unos aviones de fumigación, y la gente me pidió que me viniera. Entonces, me eligieron vicepresidente. A los pocos meses, este señor que fue el presidente, que se llamaba Miguel, todo mundo, sí, Miguelito, Miguelito, sí, Miguelito, no había dónde ponerlo, porque tenía una tienda y le fiaba a medio mundo, ¿verdad? Y entonces, de repente él agarra camino y se va sin decirle a nadie. Entonces, pero me dijeron a mí. Y entonces vengo yo y preparo gente aquí que me acompañara y nos vamos al casco de la hacienda de Nancuchiname, que era otra cooperativa, sí, que nació el mismo día, sí, ¿verdad? Allá había un puesto del ejército. Sí. Y los oficiales, uno de apellido, bueno, no recuerdo el apellido de este oficial, pero se había hecho muy amigo con nosotros. Y fuimos donde él y le dijimos, mire, está pasando esto, por ahí viene el señor que va de camino y nos lleva un carro. Habían quedado 2 carros, un Chevrolet y un Land Rover, de aquellos que ya hoy, sí, ya no el existen. Nombre sale, pero ya no existen. Ya no existen. Entonces el oficial vino y se vino a poner a la calle, a la salida de la carretera de la Canoa, y le dijimos, aquel que viene allá es
Y así fue, ahí lo paró y ahí le quitó el carro y nos entregó el vehículo a nosotros. Ah, y él se fue. Pero entonces, como ya podíamos manejar nosotros, Sí. ¿verdad? Nos trajimos el carro y hablamos con el lista nos dio un documento, no servía como tarjeta de circulación, ¿verdad? Y con ese anduvimos algunos meses hasta que logramos conseguir ya la propia tarjeta de circulación para circular, digamos, en todo el país, ¿verdad? Sí. Con el vehículo. Y tío, cuando ya hubo que enfrentarlo con los cultivos como una manera de sobrevivencia, recuerdo que todavía se sembraba el algodón. ¿Fue el principal plantación que hicieron o había más de ese algodón? ¿Y cuántos años más o menos lo cultivaron desde el inicio de la reforma? Bueno, el cultivo más grande, digamos, era el algodón el que había en ese momento. Sí. ¿Verdad? El cultivo más grande, habían otros pequeños, pero también la ganadería era bastante numerosa. Sí. Tractores agrícolas, había un par de tractores que ya de aquellos que se encendían con gas, Sí. o sea, ya descartados. Y trabajamos entre 4 y 5 años el algodón. Bueno, una cosa bien interesante, que desde lista le dijeron al promotor que solo teníamos que sembrar algodón, que no fuéramos a dar tierra al asociado para que sembrara y sacara maicito, Maíz. ¿verdad? Entonces dijimos nosotros, no, aquí le vamos a dar tierra al socio que quiera trabajar, le vamos a dar tierra para que haga su milpita también, pero que no deje de ir a trabajar a la cooperativa. Así es como vino creciendo y cultivábamos frijol blanco, que nos dejó mucha utilidad. Sí. Entre los 5 años, la insurgencia, eso es lo que creíamos nosotros, que la insurgencia fue que nos quemó 2 montones de algodón, Sí. grandísimos. Sí. Allí se nos fue, pero una buena cantidad de dinero que le debíamos al banco. Sí, de ¿verdad? los préstamos. Ya no podíamos pagar nosotros eso al banco. Sí. Entonces el banco dijo, les quito el crédito, ya no va a haber crédito. Esa era como la estrategia más grande Sí. del sistema para que nosotros cayéramos. Ahogarlos. Y ahogarnos y nos quitarnos la tierra. Ahí nos sirvió el servicio que habíamos hecho con la cooperativa de ayuda mutua. Eso de estar todos juntos, Sí. trabajando, eso hicimos y así empezamos a trabajar. Ya no trabajamos algodón, pero trabajamos otros cultivos, maíz, frijol blanco, manteníamos la ganadería, la tierra de la gente para que la trabajara. Sí. Bueno, de esa manera. ¿Con cuántos dio inicio, con cuántos socios dio inicio la cooperativa La Maroma, tío? Dio el inicio con 76 asociados. 70 y actualmente ¿cuántos hay? 150. 150, Así es. más que el doble. Sí. Entonces, ahí todo el mundo colaboró. Tenía ese pensamiento de la ayuda Sí. mutua, colaboró. La sobrevivencia. La sobrevivencia. Y entonces en la asamblea acordamos que íbamos a trabajar de choto, no íbamos a ganar. Tampoco dijimos que íbamos a dar si había ganancia, Sí. ¿verdad? Pero eso fue lo que, gracias a Dios, desde ese año, la cooperativa no pierde. Ha perdido en otros rubros, ¿verdad? Pero ya en el capital general ya siempre hemos salido ganando. Sí, para hacer una recopilación, porque en la entrevista tan especial es porque ustedes son de los pocos cooperativistas agrícolas que han sobrevivido. Y ustedes son como el ícono, el ejemplo en El Salvador. ¿Qué se inventaron, por decirlo así, para sobrevivir? Ya que el
el cultivo del algodón dejó de existir totalmente ya en el país, ya no se Sí, cultiva, no, ya no. desapareció totalmente y ahora hace falta la tierra. Ya la tierra ya no existe en grandes cantidades para el cultivo de algodón. Eh, Después del frijol blanco y el maíz, ¿qué se inventaron, por decirlo, de cultivos para sobrevivir? Porque la cooperativa es grandísima, 1600, 1800 manzanas, No, ¿cuántos son? 1646 manzanas. 1646 manzanas, es una buena extensión, no toda cultivable porque algunas son zonas verdes, ¿verdad? El bosque. Y el bosque de Nancuchiname, parte del Sí, bosque de Nancuchiname sí. les pertenece. ¿Qué cultivos, que usted los recuerde, se han dado y los que les han dado buenas ganancias y cuáles realmente no ha sido tan bueno? Porque pero la pregunta es como ejemplo de este documental para otros países que tienen que ver las historias de El Salvador en referente al cooperativismo agrícola. Bueno, uno de los cultivos que implementamos fue la siembra de caña. Sembramos caña, La caña de azúcar. la caña de azúcar y se la vendíamos al ingenio Jiboa. Bueno, nos dejó utilidades, buenas utilidades, y la ganadería también que nos dejaba utilidades de los cultivos más, digamos, más grandes que la cooperativa tenía, ¿verdad? De ahí habían otros cultivos, pero muy pequeños, muy pequeños. Pero esos fueron los que nos vinieron ayudando para ir saliendo adelante e ir tomando en cuenta que defender la tierra era defender la vida Sí, de los asociados. sí. Ese concepto es el que en ese momento brilló en todos los asociados, gracias a Dios, pero después vino el otro cultivo que nos dejó hartas ganancias, fue la siembra de maíz de semilla, que el gobierno se lo quitó al licenciado Cristiani y se lo dio a las cooperativas, a unas 6, 8 cooperativas, y nos compraba La esa semilla de maíz certificada para la certificada. siembra y distribución Sí. anual, ¿verdad? Esa semilla la compraba las cooperativas y se las entregaba alrededor de 450,000 productores pequeños a Sí, nivel nacional, sí, y se las daba regaladas. sí, Ya esto ya era fuera de los conceptos de los gobiernos capitalistas, sí, sí. ¿verdad? Este, Eso se dio inicio realmente en el periodo de Mauricio Funes. el de las semillas, Sí, 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 la siembra de sí, semillas se dio en el periodo del primer gobierno, digamos, del FMLN, sí, pero el presidente era Mauricio Funes. sí, sí, Con él fue que hablamos bastante sobre qué hacer, ¿verdad?, para mejorar la economía del país, especialmente en lo que era el sector agropecuario, sí. ¿verdad? Una pregunta, tío. Eh, Aquí, usted que fue presidente de CONFRAS, de la Confederación de Federaciones de las Cooperativas de Forma Agraria, eh, ¿por qué muchas cooperativas, y tenemos algunas cerca, fracasaron? ¿Por qué no pudieron y al final han terminado todos como en el olvido y ustedes han sabido sobrevivir? Hasta este momento siguen parados y quiero que a la vez que me diga eh, qué pasó y qué podría pasar en este caso cuando hay mucho individualismo ya dentro de los socios. Sí. Bueno, mira, en primer lugar, cuando se da el proceso de reforma agraria, nadie sabía de cooperativismo, ni mucho menos administrar esas propiedades, esas inmensidades de propiedades. Entonces, en muchas cooperativas los asociados se volvieron inoperantes para poder administrar
digamos, una propiedad tan grande como esa y con buenos cultivos, ¿verdad? Para mí eso fue lo que falló y que también una de las trampas que nos pusieron fue el encarecimiento del costo de producción, ¿verdad? Los fertilizantes, herbicidas, pesticidas, que eso era comprado, ese mercado lo dominó siempre y lo domina todavía el capitalismo, Sí. ¿verdad? Eso fue que nos encareció el costo de producción y entonces muchos de ellos empezaron a molestarse por eso, pero se molestaban entre ellos mismos, empezaron a acusarse entre ellos mismos, es que vos estás robando, vos estás haciendo, hasta que se parcelaron, ¿verdad? Ellos pensaron que estar divididos en parcelas era mejor que estar en la cooperativa, ¿verdad? Eso fue, digamos, uno de los problemas que ha tenido el cooperativismo de la reforma agraria. Pero gracias a Dios todavía existen muchas cooperativas, todavía, especialmente aquellas que cayeron en zonas cafetaleras y ganaderas, ¿verdad? Que les dejó una buena ganancia. Y la otra cosa, que fue una zona, digamos el occidente, que no era una zona de conflicto, ¿verdad? Sí. Mientras que el oriente del país era una zona de conflicto, sí, donde nosotros teníamos que hacer lo mejor que podíamos para no tener problemas ni con el uno ni con el otro. Sí, una sobrevivencia, sí, así es, imparcial, bastante difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo ve el futuro, hablando ya específicamente, cómo ve el futuro de la cooperativa agrícola La Maroma? Bueno, en la forma en que estamos ahora, que ha caído un individualismo pero bastante fuerte, y eso ha dependido de que la cooperativa, cuando recibía buena cantidad de dinero por la venta de maíz de semilla, empezó a repartir, y era justo que repartiera, pero de esa manera la gente se fue como pensando que esa era la solución del problema, ¿verdad? Y es ahí como ya dejaron el pensamiento cooperativista y agarraron el pensamiento propio, ¿verdad? Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Entonces, y se han olvidado de la cooperativa. En ese orden, si seguimos en ese orden, aunque trabajamos para que eso no se dé, si se dé, que se dé más allá, ¿verdad? Pero a ver si podemos lograr que la gente se humanice, o sea, los asociados se humanice para que piensen en comunidad y poder salir hacia adelante. Porque eso fue otro de los proyectos de la derecha, no capacitar, ¿verdad?, a las cooperativas. Claro. Empezaron dando algunos foros así, pero fue digamos un año. De ahí para allá ya no se acercaron. Los dejaron solos. Nos dejaron solos. Sí. Entonces allí era ya puro pensamiento, digamos, pura inteligencia del asociado para poder creer que eso teníamos que defenderlo y en algunas cooperativas se ha defendido como debe de ser. Sí, aquí en el área ya son pocas las cooperativas que han quedado. Podría en el futuro, porque vimos el caso de la Normandía, un caso bien complicado realmente, que al final los asociados de la Normandía ganaron el caso, ¿verdad? Pero es una amenaza latente que podría darse a futuro, y las 1.600 y tantas manzanas que tiene La Maroma, pues podría ser codiciada. Si ese individualismo existe, peligroso, y se desaparezca en totalidad, porque estamos hablando en la ansiedad y esa ambición del rico
que siempre lo quiere todo. Así es, pero realmente viene siempre por aquel egoísmo de que el yo, Sí, y si ese yo no lo hacemos desaparecer, aunque yo siento que aquí hay gente que ya con la aclaración que se le viene dando de lo que debe de ser un cooperativismo honesto, honrado, ¿verdad? Nos puede sacar adelante y nos podemos mantener juntos mucho tiempo más. sí, Pero desgraciadamente hay algo otros que tienen intereses propios. sí, Y de alguna gente, de aquellos que tienen familiares en los Estados Unidos, que aquellos le mandan, no, que mire, compren esto, mire que compren esto, que mire que compren esto. Y entonces allí se viene inyectando, digamos, un pensamiento capitalista en contra de un pensamiento de comunidad. sí. En eso nos estamos enfrentando hoy, aquí, en la cooperativa La Maroma. Para terminar, tío, porque este video pues, se va a ver y se va a ver en otros países que tienen casos bastante similares, más que todo en América Latina, que sobreviven al cooperativismo. Su consejo a los salvadoreños fuera y los salvadoreños de adentro y todo aquel que aunque sea de otros países, cómo hay que sobrevivir en este cooperativismo, una manera de sobrevivir de los pobres, porque esta es sobrevivencia de los pobres, porque los ricos no necesitan eso. Sí, bueno, una de los conceptos que siempre lo he dicho, tanto aquí como en otros países donde he participado hablando de este proceso de reforma agraria, es que el campesino, el pobre, que ha sido beneficiado por un proceso, ¿verdad?, que defienda esa tierra, porque defendiendo esa tierra va a defender su propia vida, Sí. ¿verdad? Y de esa manera es como va a ir creciendo Sí. las cosas en favor de la gente. Sí. Si eso lo logramos, pues entonces estamos dispuestos a seguir trabajando y luchando para que la tierra no la perdamos. La van a perder algunos, estamos claros, Mata de Piña aquí Sí. la perdió, digamos, porque Sí. y todo eso es por los que están en los Estados Unidos. Hoy ellos tienen muy buenas casas, bueno, compraron los lotes que los otros vendieron, pero la cantidad de asociados, esos andan pidiéndole trabajo a La Maroma, le piden trabajo en Ancuchiname, eso andan haciendo. Se quedaron sin nada. Se dieron cuenta que el error que cometieron fue enorme, ¿verdad? Pero hay algo otros que no quieren entender. Bueno, tío, muchas gracias por permitirnos haberlo entrevistado para el canal de Washington Media de Washington DC en los Estados Unidos. Y para nosotros ha sido un honor que usted nos dé su experiencia en el cooperativismo, más que todo en el liderazgo que tuvo como presidente de Confras y también el liderazgo aquí en La Maroma. Muy agradecido con usted, tío. Bueno, también yo tan agradezco de que haya salido, digamos, esta entrevista y que sea publicada, Sí. ¿verdad? Publicada para que los campesinos especialmente la conozcan, cuál es el mecanismo o la mejor forma, sin pelear, por supuesto, ¿verdad?, sí, para poderse mantener en la unidad de los pobres. Porque estamos muy bien comprobados, comprobadísimo, que los ricos son ricos porque se adueñaron de lo que no era de ellos. Sí. Y el pobre se quedó pobre porque no pudo defender. No pudo defender. Lo de su sí. parte. Bueno, agradecido con usted, tío, por la entrevista. Para nosotros es un placer. Muchas bendiciones para usted, para toda su familia. Bueno, muchas gracias y saludos a todos aquellos que puedan ver este video, que lo graben, que lo pongan en práctica
y que se van a dar cuenta que los pobres vivimos de la unidad entre los pobres, trabajando por supuesto juntos. Perfectamente. Nos despedimos aquí con la imagen de este dormilón que aquí está cuidándonos y por allá las gallinas que andaban haciendo su cacaraqueo. Bueno, feliz día para todos.